Bienvenidos al Prepago Virtual, mi nombre es Giomar Moscoso Segarra y en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión que le corresponde a la partida doble y la cuenta. Veamos algunos fundamentos de la partida doble. Recordemos que la partida doble está amarrado a todo registro contable que se realice. Entonces, si lo llevamos a un terreno personal, todos en nuestra vida personal buscamos siempre el equilibrio, ¿no? Buscamos el equilibrio no solamente en la vida familiar, también en nuestras carreras profesionales, con nuestros círculos amicales y demás. No somos ajenos entonces a conseguir ese tan ansiado balance. Pero también ese balance o partida doble o equilibrio también lo tiene la contabilidad. Y la contabilidad, por ejemplo, como vamos a ver en el gráfico siguiente, también tiene dos lados muy marcados. Un lado izquierdo que se le llama el debe y un lado derecho que se llama el haber. Es decir, cuando una operación contable es registrada en el lado izquierdo, es decir, en el debe, se dice que se ha cargado una cuenta. Y cuando es registrada en el lado derecho, es decir, en el haber, se dice que ha sido abonado una cuenta. Es decir, cuando el saldo predominante está en el debe, se dice que tenemos un saldo que es deudor. Y cuando el saldo predominante está en el haber, se dice que tenemos un saldo acreedor. Es decir, el registro tiene también ese balance. Es decir, todo lo que esté registrado en el debe necesariamente tiene que ser igual a lo que está en el haber. Esto en correlación con lo cual es la ecuación contable de la contabilidad. Es la única ecuación que posee esta ciencia. Y como ciencia siempre debe ser exacta, es decir, el activo siempre tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Es decir, todos los recursos propios, es decir, los bienes y los derechos de la empresa que están representados en el activo siempre tienen que ser igual a las deudas con terceros y a las deudas que tiene la empresa, pero con los accionistas. Es infalible la aplicación de esta ecuación contable. Debe estar reflejada en el balance general, en el estado de ganancias y pérdidas, en los estados de cambios de patrimonio, en los estados de flujo de efectivo. Toda operación contable y todo reporte emitido tiene que respetar esta ecuación, que viene de un principio básico que es la partida doble. Es decir, cuando una empresa vende mercaderías, genera un ingreso de efectivo, ¿cierto? Pero también, a su vez, tenemos ahora menos activos, porque si bien es cierto, ha entrado dinero en efectivo a la empresa, ahora tenemos menos activos, es decir, tenemos menos mercaderías porque yo he vendido cierta parte de mi mercadería. Ahí está expresado el balance del cual habla la contabilidad. Pero ¿qué pasaría si la operación hubiera sido realizada al crédito? Ya no hay ingreso real de efectivo. Es cierto, ya no hay un ingreso real de efectivo, pero se genera, por ejemplo, una cuenta por cobrar, que es la que estaría representada en el activo, ¿cierto? En el debe, y en el otro lado el activo también disminuiría porque tenemos ahora menos mercaderías. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con los impuestos? Tenemos, por ejemplo, a continuación en el siguiente gráfico, qué es lo que pasaría en esta operación con los impuestos. Si tenemos a la empresa, por ejemplo, Karma, y a la empresa que podría ser denominada como Totem, si la empresa Karma le vende 1000 unidades en mercadería y estas están valorizadas por 10.000 a la empresa Totem, ¿qué va a entregar la empresa Totem a la empresa Karma? Bueno, pues le va a entregar el valor de venta que le corresponde a las mercaderías ofrecidas por Karma. ¿Y el impuesto dónde va? ¿Quién se lo queda? ¿La empresa Karma o se lo queda la empresa Totem? Bueno, es entregado por la empresa Totem a la empresa Karma el impuesto, y esa empresa Karma es encargada de después tributarlo, como vamos a ver en sesiones posteriores. Entonces, todo este registro habíamos visto que también es un arte, porque la contabilidad es un arte, pero también es una ciencia. Y este registro tiene una dinámica que se le conoce como dinámica contable. Tiene toda una metodología y una técnica contable. Entonces, podemos explicarla rápidamente en el gráfico que tenemos aquí a continuación. En ese gráfico tenemos, por ejemplo, los activos, tenemos a los pasivos, al patrimonio, a los ingresos y también tenemos a los gastos. En el caso del activo, vemos dos lados muy marcados, vemos al debe y vemos al haber. Cuando un activo es registrado en el lado izquierdo, es decir, en el debe, ese activo
sube. Pero cuando una cuenta de activo es registrado en el haber, es decir, es abonada, entonces activo disminuye. En el pasivo pasa lo contrario. Cuando una cuenta de pasivo registrada en el debe, significa que mis deudas, mis pasivos están disminuyendo. Pero cuando una cuenta de pasivo es registrada en el haber, significa que ahora mis deudas están aumentando, ¿cierto? En el caso del patrimonio, el patrimonio es la deuda que tiene la empresa con los accionistas. Entonces, si nosotros registramos, cargamos, es decir, ponemos en el debe una cuenta que le corresponde al patrimonio, entonces el patrimonio disminuye. Pero si nosotros tomamos una cuenta de patrimonio y la registramos en el haber, quiere decir que las deudas que tiene la empresa con los accionistas están aumentando. Esa es la dinámica contable del activo, del pasivo y del patrimonio. En el caso de los ingresos, tiene también dinámica contable. Como vemos en el gráfico, si nosotros tenemos o registramos una cuenta de ingresos en el debe, lo que hacemos es disminuir los ingresos de la empresa. Pero si una cuenta, por ejemplo, una venta de mercaderías, queremos hacer el registro contable, debemos registrarlo en el haber porque se supone que a mayores ventas, mayores ingresos. En el caso de los egresos es lo contrario. Si nosotros, por ejemplo, efectuamos un gasto por remuneraciones o por publicidad o N gastos, si lo colocamos esta cuenta de gastos en el debe, estamos aumentando el gasto de la empresa. Pero si tenemos la misma cuenta de gasto y la registramos en el haber, es decir, abonamos, estamos haciendo que los gastos de la empresa disminuyan. Entonces, como vemos también en el siguiente gráfico, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo es este tema de la dinámica contable y vamos a tomar una cuenta de activo. Tenemos a la empresa El Desafío S.A.A., Sociedad Anónima Abierta. Dice que recibe 10.000 soles por ventas que han sido realizadas a sus clientes y eso le representan quizás facturas por cobrar si es que es a crédito. Pero para su proceso de producción ha necesitado comprar materias primas como harina, levadura y demás materiales dependiendo del giro de negocio que tenga esta empresa. Y ha comprado por 6.000 soles a sus proveedores. Entonces, si la operación, por ejemplo, hubiera sido a crédito, tenemos al activo y la cuenta 10, efectivo y equivalente de efectivo, que debemos registrarla en el debe y en el haber. Como habíamos visto en la dinámica, los activos aumentan por el debe, por lo tanto, si la empresa está recibiendo 10.000 soles de sus clientes, esos 10.000 soles deben ser registrados en el debe, porque el activo siempre aumenta por el debe. Ahora el contrario, la empresa ha necesitado comprar materias primas, por lo tanto ha necesitado egresos de efectivo, ha necesitado disponer de efectivo, tiene salidas de dinero. Esas salidas de dinero lo que hacen es disminuir el activo, por lo tanto si queremos disminuir el activo tenemos que colocar la cuenta en el haber. Ahora vemos el caso 2 y como podemos observar en el gráfico, dice, una empresa ha comprado mercaderías, por ejemplo, por 180.000, para posteriormente poder venderlas por 234.000. ¿Cómo se expresa esta operación de acuerdo a la dinámica contable? Vamos a tomar una cuenta, ojo, en las operaciones que estamos revisando, no solamente puede intervenir una cuenta, en realidad intervienen varias, pero estamos viendo solamente la dinámica. Vamos a elegir la cuenta 20, mercaderías. La cuenta 20 se dice que ha comprado mercaderías, por lo tanto, ¿qué va a suceder con el activo? El activo aumenta porque ahora yo tengo más mercaderías en mi almacén. Por lo tanto, tengo que registrar esos 180.000 en el debe porque mi activo está aumentando, estoy comprando mercaderías. Pero posteriormente, cuando voy a vender esas mercaderías, ¿qué está pasando? Voy a sacar mercaderías en mi almacén. Por lo tanto, ahora tengo menos mercaderías. Si yo quiero disminuir la cuenta 20 mercaderías, ¿qué es un activo? Debo registrarlo entonces en el haber, es decir, debo abonar los 234.000 por la salida de mercaderías. Ahora, elegimos otra cuenta. Por ejemplo, vamos a ver en el gráfico la cuenta 50, la dinámica de la cuenta 50. Por ejemplo, si es que una empresa recibe el aporte de los socios, que es 295.000, pero posteriormente un socio decide retirarse, ¿cómo lo podemos contabilizar? Tenemos ahí entonces a la mano la dinámica, en la cuenta 50 que es capital.
Se dice entonces que si estamos recibiendo aporte de los socios por 295.000, el patrimonio ¿por dónde aumenta? Aumenta por el haber. Entonces debemos registrar esa cuenta, que es la 50 capital, en el haber, es decir, debemos abonar esa cuenta. Y por el contrario, cuando el socio o uno de los socios decide retirarse, quiere decir que ahora mi patrimonio o el capital del accionario va a disminuir. Si queremos disminuir ese patrimonio, entonces debemos registrar tal operación en el debe para hacer que el patrimonio de la empresa disminuya. Ahora tenemos otra cuenta y como vemos en el gráfico, vamos a utilizar una cuenta de ingresos, por ejemplo, la cuenta 70. En el caso de la cuenta 70, que representa los ingresos, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa Capcom S.A. está vendiendo 100 unidades a 40 soles cada uno. Posteriormente dice que le devuelven 20 unidades porque no están en buenas condiciones. ¿Cómo se registra esto en un libro contable, por ejemplo? Escogemos la cuenta 70 ventas, 71 mercaderías. Entonces, si la empresa ha vendido 100 unidades a 40 soles cada una, debe registrar un ingreso. Y los ingresos aumentan por el haber, es decir, yo debo abonar esa cuenta por 4.000 soles. Pero posteriormente, cuando la empresa o cuando a la empresa le han sido devueltas 20 unidades por no estar en buenas condiciones, el ingreso de la empresa disminuye. ¿Y por dónde disminuimos el ingreso de la empresa? Disminuye por el debe, es decir, debemos cargar la cuenta por los 800 soles para registrar esta dinámica de lo que son los ingresos. En conclusión, como hemos visto en estos ejemplos, la contabilidad no es ajena a este balance que todos buscamos, ¿cierto? Y este balance lo explica a través del principio básico de lo que es la contabilidad, que es la partida doble. ¿Qué es la partida doble? Nos dice que el activo siempre debe ser igual al pasivo y al patrimonio, es decir, todo lo que yo registro en el debe tiene que ser necesariamente igual, sin excepción a todo lo que yo registro en el haber. Es decir, los cargos que yo hago en una cuenta deben ser iguales al abono de una cuenta. Toda operación contable debe registrar esta igualdad que nos va a servir posteriormente para emitir estados financieros. Y estos estados financieros obviamente obedecen a toda esta dinámica contable y a todos estos principios contables también. Bien, hemos culminado con esta sesión que le corresponde a la partida doble y la cuenta. Mi nombre es Geomar Moscoso Segarra y nos vemos en la siguiente sesión.